Amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpuzi Gamonal. Cuando hablamos de nuestro querido maestro, aparte de ser compilador del Decálogo Universal, fue fundador de la Congregación Israelita, fundador y pionero ejecutor del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas. Por esta acción fue reconocido y condecorado por sus obras de bien social, por ser un varón ejemplar de vocación espiritual y generador de fuente de trabajo. Fue condecorado por la Corte Suprema de la República de Perú, condecorado por el Congreso Nacional, por la Asociación de Periodistas, por la Asociación Nacional de Prensa, la Prensa, por el Colegio de Periodistas de Lima, por la Escuela Nacional de Artes Gráficas. Y uno de sus objetivos principales fue que el hombre vuelva sus ojos en busca de su Creador. De esa manera han sido rescatadas miles de almas de la oscuridad, dotándole una nueva concepción de vida y visión de un futuro promisor totalmente distinto al que llevaba antes de conocer la excelsa doctrina de Dios. Ese es concerniente de nuestro querido maestro. Llame así que en el año 2000 lo proclaman como el Inca del año 2000. Según el documento del doctor Carlos Alberto Beco Racho, él es director del Patronato de Ciencia y Cultura del Perú, y fue de la siguiente manera: el pueblo pacífico andino amazónico, tras medio siglo de esforzado trabajo para reconstruir el Tahuantinsuyo, ha optado en esta fecha simbólica de fin del segundo milenio del calendario occidental proclamar al Inca, cuyo arraigo racial, cultural no puede ser discutido y cuyos méritos geopolíticos, económicos y organizativos no tienen parangón en ninguna otra persona de cultura quechua y apellido Inca que no sea Ezequiel Atahualpuzi. La presente proclama no se solidariza necesariamente con el movimiento religioso judeo-cristiano que profesan una parte de los seguidores del señor Atahualpuzi. Desde este espacio de democracia universal hacemos un llamado a todos los pueblos nativos del mundo a seguir el ejemplo de Atahualpuzi y organizar estados regionales nativos que respondan a la dignidad de su formidable cultura liberales. Ese es lo que estamos mencionando, que fue proclamado el año 2000, y también algo interesante por el Consejo Superior Internacional de Prensa, con oficio 191 CIP, o sea, Consejo Internacional de Prensa 2001, iba 1 de febrero del año 2001. Señor Ezequiel Atahualpuzi Gamonal, fundador de la Congregación Israelita en el Perú, presente, muy Señor nuestro, nos es altamente honroso dirigirnos a usted para comunicarle que el Consejo Superior Internacional de Prensa, la Confederación General de Periodistas del Perú, la Federación Iberoamericana de Periodistas, Escritores de Turismo, FIGET América y entidades representativas de periodistas, estudiosos de la realidad nacional e internacional, conscientes del anhelo de contribuir al rescate de los valores, difusión de la riqueza cultural y humana del mundo de hoy, tiene entre sus fines estimular a entidades y personalidades de brillante trayectoria, como en su caso por ser el pionero en desarrollo de nuestras fronteras vivas, construyendo una patriótica labor que el país entero lo reconoce. Es así como las instituciones culturales y del periodismo nacional, representadas por el Consejo Superior Internacional de Prensa, han dictaminado favorablemente en evaluación efectuada, proponiéndose la elección de su representada en la persona del pastor Ezequiel Atahualpuzi Gamonal para conferir la distinción honorífica extraordinaria Premio Internacional FIGET América Luminaria del Siglo. Firma, presidente del Consejo Superior Internacional de Prensa,
Alberto Delgado Oré. Francisco Rivero, presidente de FIGE América, Federación Americana de Periodistas, FIGE América. Abel Delgado Escuba, entidades representativas de periodistas. Confederación General de Periodistas del Perú, viene a ser el doctor Elliot. Entonces vemos acá de la gran trayectoria de nuestro querido maestro por las fronteras vivas. Ahora, él viene a ser el compilador del Decálogo Universal, una obra extraordinaria. Cuando hablamos, amigos, de la doctrina, para la doctrina de Dios no hay distinción alguna. No hay distinción. Es para todo ser humano, para toda su creación, sin diferenciar estatus social, cultural. No, es para todos en general. Para todos es la doctrina de Dios. Para todos, sin excepción. Como es la doctrina para todos, porque nos enseña a llevar el camino, a conservar el ritmo del camino, a caminar confiadamente. Ese es el plan de Dios con el hombre para rescatar los valores espirituales y morales que se va perdiendo cada día. En forma agigantada se va perdiendo los valores morales, espirituales. Se va perdiendo también esa unidad matrimonial, la unidad familiar se va perdiendo. Entonces, para no perder, Dios quiere eso, siempre busca una unión. Y para ello, muy interesante es para llegar a este punto, es muy necesario que Dios nos enseña a buscar que controlar, a buscar que someterlos, sujetarlos a todos nuestros impulsos violentos, a nuestras emociones negativas y a nuestras pasiones. Entonces, ese es el punto, lo que Dios quiere, que el hombre domine, porque hemos venido a este mundo ya con el bien y con el mal, pero más nosotros participamos, es el fruto del mal que el fruto del bien. Esa es la diferencia. Por tal motivo recomienda y nos dice acá de qué manera se contamina el hombre, de qué manera se contamina. Hemos, revisando así a grosso modo, para que no perder la hilación, habló de los 3 cielos, primer cielo, segundo, tercer cielo. Primer cielo es el hombre animal, porque no tiene el Espíritu de Dios. Por eso dice, y en ese primer cielo está el diablo con todos sus secuaces. Por eso les expliqué que en el hombre están todos los espíritus negativos, como ese Miqueas 2, 1 y 2, donde los inquilinos han querido tomar posesión o se han hecho dueños de sus tierras, de sus casas, propiedades, y del mismo hombre se ha tomado, los ha tomado prisioneros dentro de su mismo pueblo. Entonces se han hecho dueños. Y entonces el dueño de la viña viene a reclamar su viña. Por eso viene a ser la primera etapa del hombre, que viene el diablo todos sus secuaces, porque todo está contaminado. El hombre está lleno de adversarios dentro de su mismo cuerpo. Como dice en Isaías 1:6, no hay una cosa sana, todo está de hinchazones, de podridas llagas, todo. No hay una cosa sana. Hasta que llega su tiempo donde el dueño de la viña viene a reclamar su viña, y para eso pues hay una guerra campal, viene un enfrentamiento, así vemos a través de la historia, en el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto para entrar a la tierra prometida. No fue fácil. ¿Acaso, bueno, los que estaban viviendo en esa zona, vivían en Canaán, que facilito? Bueno, han venido ustedes, Dios les ha ordenado para que vivan acá, bueno, nos retiramos, ustedes vivan acá. No, tuvo que haber guerras. Y esas guerras duró por muchos años, más de 400 años para conquistar a esas 7 naciones. No es fácil. Entonces, en la vida espiritual es algo similar. Una guerra constante, una guerra permanente. Del momento que ya el dueño ha tomado posesión,
toma posesión, empieza a tomar posesión y viene a ser guerras sobre guerras y guerras sobre guerras. Guerras sobre guerras viene. Y esas guerras, como dice el apóstol Pablo, no es de carne a carne, de sangre a sangre. Es contra los principados de este mundo. Viene, contra eso viene. Entonces es una guerra permanente contra esos adversarios que viven dentro de nosotros. Estamos hablando de la ira, la envidia, la codicia. Con todo eso se tiene que lidiar. Por eso dice, ¿de qué manera entonces el hombre contamina? O sea, ¿de qué manera se contamina el hombre? Entonces empieza a esclarecer con varios versículos bíblicos y lo vamos a hacer llegar. Entonces estamos más o menos, me están entendiendo que la primera etapa del hombre es donde está el diablo y sus secuaces. Viene esa guerra, ese conflicto, y el segundo cielo no hay nada, todos, ¿por qué? Porque hay una guerra, empieza una matanza única, y después entramos a la tercera etapa, que viene a ser este tercer cielo. En el tercer cielo, como dicen los ángeles, están ahí los ángeles, y más arriba, 2 a 3 kilómetros, está el monte Sinaí, está el trono de Dios, que es el monte Sinaí, que ahí nadie llega, dice. Entonces, vamos a esos puntos que estamos tomando en cuenta. Entonces, para eso, como hay una guerra permanente, todo el tiempo habrá una guerra. Cuando termina la guerra, el día que nos vamos a la tumba, mientras tanto es una lucha constante. Por eso dice, ¿de qué manera se contamina el hombre? Y empieza a esclarecer con varios versículos bíblicos. Entonces, vamos a ver, dice lo siguiente, vamos a leer. Dice acá. El tercer cielo viene a ser morir el terrenal para resucitar hombre espiritual. 1 Corintios 15, 16, 18, 19. Viene a ser que debe sujetarse a la ley en letra para hacer morir al hombre animal o carnal, como dice 1 Corintios 3, 1, 3. Luego entonces podrá hacer, viene a creer y el Espíritu Santo empieza a obrar. Así podrá cumplir la ley sin pecado. Así que el Espíritu mismo empieza, como es en Ezequiel 36, 27, el mismo Espíritu va a hacer que el hombre empiece a encaminarse en los dichos de Dios. Humanamente no se va a poder, porque siempre estamos acostumbrados a mentir, y a mentir, y a mentir, y a mentir. Pero cuando ya el Espíritu empieza ya a tomar posesión en el corazón del hombre, cuando uno miente, no se siente bien, se siente morir, se siente mal, empieza a sonrojarse, o sea, no se siente bien, porque como dice Gálatas 5, 17, y hay una guerra dentro del hombre. Por eso dice, la carne pelea contra el espíritu, y el espíritu pelea contra la carne, y estos se oponen el uno con el otro para que no hagáis lo que quisierais. Sé que la carne me arrastra siempre a mentir, y el espíritu dice, pero ¿por qué lo haces? Entonces hay una guerra internamente, una guerra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya empezó la guerra ya. Hemos entrado a la tierra de Canaán, empieza la guerra ahora, la guerra espiritual. Entonces el espíritu mismo empieza ya a trabajar. Entonces por eso dice, así podrán cumplir la ley sin pecar, como dice Juan 1:13. Dice, los cuales son engendrados no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios, ¿no? Entonces viene a ser engendrados, como dice acá, ya de espíritu, porque humanamente no se puede, tiene que haber un engendro espiritualmente. Por eso dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Entonces ya venimos a ser hijos ya de aquel que nos compró. Por eso dice en 1 Juan 3:9, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, estamos cometemos un error, como le dije anteriormente, nos sentimos morir, nos sentimos tan mal por cometer un error. Y como quiero vivir en paz conmigo mismo, empiezo a confesar mis errores. Empiezo a confesar, entonces recién tengo una tranquilidad. Pero al mismo tiempo también me sirvió de una experiencia. Me sirvió como una experiencia de siempre buscar que decir la verdad. Siempre decir una verdad. Por eso dice nuestro maestro, acá según
las recomendaciones. Luego dice, así podrán cumplir sin pecar. Así se cumple la promesa de Dios, el nuevo pacto en el corazón del hombre. Entonces hay un nuevo pacto, un nuevo convenio que Dios hace en el corazón del hombre. Antes vivió, pues, digamos, en el primer cielo, vivió pues dentro de la oscuridad, pero ya cuando empieza una nueva alianza en el hombre, una nueva oportunidad, como dice Pablo, empieza a renovar su mente mediante el conocimiento de la doctrina. Entonces ahí se cumple esta promesa en Hebreos 10, 16, 17, 18 a 26. Voy a pasar lectura para comprenderlo, porque de eso está explicando. Dice así, ¿qué dice el apóstol Pablo? Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en su corazón y en su alma las escribiré. ¿Ve? Daré mis leyes en su corazón. Eso dice en 2 Corintios 3:3. Ya no está escrito en piedra, sino escrito, dice, con el Espíritu, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Si el Espíritu le empieza a grabar ya en nuestro corazón las palabras de Dios, queda grabado en nuestro corazón y ahora sí el Espíritu empieza a obrar. Por eso dice acá, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, como hay un nuevo, ha sellado, digamos, ese pacto, o sea, las leyes de Dios fue grabado en nuestro corazón por el Espíritu, entonces ahora surge un punto, y nunca más me acordaré de su pecado y de sus iniquidades. Cuando hay un nuevo compromiso, es como decir, termina un libro de escribirse, para comprenderlo, terminó un libro y empieza un nuevo libro. Algo así. Se quedó atrás el pacto antiguo y empieza un nuevo pacto. Pero el antiguo fue en piedra, ahora en espíritu. No en tabla de piedra en el corazón, sino no tabla de piedra, sino tabla de corazón. Un nuevo pacto, una nueva alianza. Y cuando hace ese pacto, Dios no se acuerda de lo que hemos cometido, nuestros errores, nos perdona total nos perdona. Ese cumple Isaías 1:18. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sé que en palabras más simples sería borrón, cuenta nueva. Dejó el viejo hombre, dejó el cielo, el primer cielo donde estaba el diablo, sus secuaces, y empieza una nueva etapa, una nueva oportunidad, una nueva alianza, un nuevo convenio que Dios hace con el hombre. Pero para hacer ese nuevo convenio le perdona todos sus pecados que cometió, todo le perdonó. Borrón, cuenta nueva. Así que dice el apóstol Pablo, hermanos, tenemos libertad para entrar en el santuario por la sangre de Cristo. Cuando hablamos por la sangre de Cristo, tenemos libertad para entrar en el santuario por la sangre de Cristo o de Jesucristo. Eso tenemos también que entenderlo. Porque dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en su corazón y en su alma los escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Les daré porque donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. O sea, hay una muerte para eso, para empezar una nueva etapa. Hay una muerte. Por eso dice, así que lo tenemos libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Hay una muerte. Mejor vamos a ver un poquito la historia, porque con historia se aprenden las cosas. Vemos en el caso del pueblo de Israel, mucho tiene que ver la historia. Cuando usted quiere entrar en la parte espiritual, tiene que saber un poco de historia. Si sabe usted un poco de historia, y es fácil comprender la parte espiritual. Y eso también está escrito, que primero es lo material y después lo espiritual. Vemos en el caso del pueblo de Israel, que antes de salir de Egipto, no simplemente salieron, bueno, se cumplió la 10ª plaga, bueno, no vamos. No, hay un proceso. Que para que surja la 10ª plaga, y en la muerte de los primogénitos, tenía que haber un sacrificio. Tenía que ser inmolado el cordero pascual. La palabra inmolar significa ser degollado entre las 2 tardes, como es en Éxodo.
tenía que ser degollado entre las 2 tardes. ¿A qué hora era entre las 2 tardes? Las 3 de la tarde, esa hora, todos los patriarcas ya tenían pues el cordero, ya lo tenían amarrado, lo tenían ahí listo ya, tocaron el shofar, y esa hora todos empezaron a degollar al cordero, lo inmolaron, y con la sangre pintaron los postes sobre el dintel de las casas, que cuando vino ya el exterminador a la medianoche, donde había una señal, no los tocaba, de la muerte de los primogénitos. Y luego al faraón, al ver que murió también su hijo y muchos primogénitos egipcios, al verse perdido, dijo, vayan y sirvan a su Dios. ¿A qué hora le dio libertad? A la primera hora del día. ¿Qué hora es la primera hora del día? De 6 de la mañana a 7 de la mañana. Esa hora salieron, obtuvieron su libertad. Estamos viendo que para salir de Egipto primero tenía que haber un sacrificio de un cordero. Sacrificaron al cordero, con la sangre espiaron los postes y las linternas de las casas, con la carne participaron asada al fuego, hablaron, en otras palabras, tipo pachamanca, con panes sin levadura, con hierbas amargas, que significa pues muy amargo ha sido la estadía en Egipto. Entonces obtienen su libertad. Entonces, como dice acá, hablamos en el nuevo pacto, tiene que haber una muerte sí o sí. Por eso muchos doctores en el campo de la teología hablan mucho de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, su función es esa. Para eso Dios lo nombró, fue la tarea, Él fue el cordero, que con su muerte tenía que ser comprado los esclavos, pero no esclavos de otro sentido, sino esclavos del pecado. Por eso dice en 1 Corintios 6:20, mejor vamos a pasar lectura. 1 Corintios 6:20, vamos a pasar lectura primero. Mejor es así, porque de repente alguno dice, no, hermano santo está hablando más de la cuenta. Dice lo siguiente, 1 Corintios 6:20. Porque comprados sois por precio. Miren, comprados sois por precio. Somos comprados. Esclavos, hemos sido comprados por un precio. Una vez que hemos sido comprados, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Como entonces, el apóstol Pedro ya aclara cuál es ese precio que hemos sido comprados. ¿Con qué precio? ¿Cuál es ese precio? ¿Dinero? ¿Qué fue? Y el apóstol Pedro ya nos esclarece cuál fue ese precio. Vamos a ver. 1 Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que habéis sido rescatados, acá dice rescatados. La palabra rescate significa comprado, rescatado. Habéis sido rescatados de vuestra vana conversación. O sea, acá habla primero de la conversación, hemos sido rescatados, librados, auxiliados, salvados de esa mala conversación que hemos tenido, con doble sentido, siempre a la malicia, ¿no? De ahí hemos sido rescatados, lo cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no con eso no. 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Hemos sido comprados por un precio. Acá dice, hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué? Porque sin mancha ni contaminación, porque según la ley, para el cordero pascual tiene que ser escogido, separado desde el 10 hasta el día 14, según la Escritura. Vamos a pasar lectura. Por eso, sin mancha, sin contaminación. ¿Por qué? Porque la ley te ordena así. Mejor vamos a pasar lectura. Éxodo capítulo 12, dice lo siguiente. En 12, 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Vamos a leerlo hasta 6. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste de comer el cordero,
Entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaré la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto. Punto número 1, tiene que ser sin defecto. Macho de 1 año. Tomaréis de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. Estamos hablando separado del día 10 hasta el día 14. Como dice el apóstol Pedro, fue sin pecado, o sea, estaba sano, estaba sano. ¿Qué más dice? Vamos a pasar lectura de nuevo dice, un cordero sin mancha y sin contaminación. No estaba contaminado, o sea, estaba separado. Por eso dice acá la Escritura, habéis de guardarlo hasta el día 14 del mes, y lo inmolará. La palabra inmolar significa, le tienen que cortar el cuello, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarás de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que habéis de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Y ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que habrá quedado hasta la mañana, habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo, ceñido vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las cosas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando heriré la tierra de Egipto. Y este día os ha ser en memoria, que habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Lo estamos viendo. Esta es una norma que Dios estableció, y en la parte espiritual, cuando Juan estaba bautizando, en eso Jesús se acercó para que también se cumpliera con esta norma, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ve? Entonces él tenía que morir. Como dice un nuevo pacto, un nuevo convenio, dice aún claro, y para que se dé cumplimiento esta nueva alianza, este nuevo pacto, para que se cumpla, tenía que morir él. Si no hubiera muerto, no hubiera tenido validez. Lo que él dijo, voy a leer mejor. Mateo 26, 17, 18, 19. Dice así. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres para que aderecemos para ti para comer la Pascua? ¿Dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad de cierto hombre, decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y aderezaron la Pascua. Estamos hablando que la Pascua, hemos repitiendo, porque a veces hablamos que la Pascua es una fiesta. No, la Pascua significa una víctima. Es una víctima, y esa víctima es un cordero. Esclareciendo siempre. Mejor voy a pasar lectura para tener nosotros una idea de que la Pascua es una víctima. Éxodo capítulo 12, 26. Primero dice el 25, del 24, 25, 26, para entenderlo mejor. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Será que cuando habéis entrado en la tierra que Jehová os dará, como tiene hablado, que guardaréis este rito, o sea que van a entrar a la tierra prometida, ya tienen que guardar ese rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? O sea, estamos hablando de la constitución de la Pascua, que tenían que matar al cordero entre las 2 tardes, luego con la sangre, marcar los postes y la litera de las casas, con la carne participaron asado al fuego, con hierbas amargas, pan sin levadura.
Si mañana más tarde me van a decir, ¿por qué hacen ustedes este rito? Los hijos, porque desconocen todo lo que pasó. Entonces dice, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces hablamos de la Pascua, es una víctima. ¿Qué fue la víctima? Un cordero. Ahora, por eso dice acá, le dice, el maestro dice, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. ¿Por qué? Mandaron a preparar un cordero, así como manda la ley. Ellos participaron, nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos participaron en una santa cena. Entonces, dentro de esta santa cena, dice lo siguiente, en 26, 27 y 28, dice lo siguiente, y comiendo ellos, tomó Jesús el pan, porque viene a ser pan sin levadura, con hierbas amargas y carne asada al fuego, que es de carne de cordero. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y le dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso, hecha gracias, le dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi pacto, esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para la remisión de los pecados. Entonces hace ver que esa reunión viene a ser el nuevo pacto, la nueva alianza, ¿no? Como un brindis, aunque muchos dicen que es un brindis con vino, otros mencionan según la ley, no entra vino en la Pascua, lo que ingresa es la expiación. Pero dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos. Y luego dice Pablo, para que se cumpla, como dijo bien claro, es la sangre del nuevo pacto. Entonces dice Pablo, vamos a ver, en Hebreos, vamos a ver, capítulo 9. Vamos a ver, dice acá, capítulo 9, versículos 16 y 17, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador, porque el testimonio con la muerte es confirmado. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. O sea, tenía que morir, porque dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Está mencionando que es su sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos. No dice por todos, sino por muchos. Entonces, como fue derramado su alianza, ese nuevo pacto, esa nueva alianza que él participó con sus discípulos, tenía que sí o sí morir. Porque si no hubiera muerto, no tiene validez lo que él habló. No tiene validez el nuevo pacto, la nueva alianza. Tenía que morir. Por eso vuelvo a repetir. Porque donde hay testamento, necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Vive, no vale el testamento. Muere, recién tiene validez el testamento. Por eso dice acá, así que hermanos, teniendo libertad, como dice, estoy leyendo en Hebreos 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Cristo, o sea que para entrar nosotros al santuario, es por la sangre de Cristo. Ahora, si vamos en otro sentido en el santuario, vamos a saber un poquito la historia, porque la verdad que es tan interesante. Dice acá, para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo se entiende esto para entrar en el santuario? ¿Qué es un santuario para empezar? Porque si no sabemos qué es un santuario, solamente hablamos superficialmente. Que según la Escritura, santuario viene a ser, compone de 3 partes, 3 componentes, están todos cercados por 3 componentes y todo está cercado. Les voy a explicar. Tenemos el tabernáculo. En el tiempo de Moisés, el tabernáculo fue de 10 codos de ancho por 30 de largo, y el lugar santísimo era 10 por 10 y 10 codos de alto. En el techo estaba cubierto de pieles. En la parte interna del lugar santísimo estaba el arca del pacto. Es el lugar santísimo.
En el lugar santo se encontraba el incensario, el candelabro y los panes de la proposición. Ahora, luego viene a ser en el tiempo del rey Salomón le llamaron el mar de bronce, pero en ese tiempo era un vaso que decía una fuente donde el sacerdote se lavaba las manos y los pies para ingresar al tabernáculo y para ingresar al altar para presentar la víctima. Entonces el conjunto de los tres, el tabernáculo, más como le dicen, la fuente, más el altar, el conjunto de los tres viene a ser el famoso santuario. Ahora, pero dice acá, para entrar en el santuario, ¿cómo se entiende en el santuario? Está hablando en otro sentido. El santuario tenía dos entradas. La entrada exterior y luego la entrada interior, donde entraba el sacerdote los sábados, las nuevas, para prender el candelabro, para prender el incensario y cambiar los panes de la proposición. Y para entrar en el lugar santísimo, entraba el sacerdote una vez al año. En el lugar santísimo ingresaba una vez al año con la sangre del macho cabrío. Por eso se llama el macho cabrío, uno para Jehová y el otro para Azazel. Entonces, ingresaba, y Aarón también, primero ingresaba Aarón ingresaba con dos animalitos, uno el becerro, que era por Aarón y su familia, y luego el macho cabrío eran dos, por todo el pueblo. Primero lo presentaba, segundo, ingresaba al lugar santísimo, lo llenaba de incienso, con brasas de carbón y luego con incienso, todo lo perfumaba todo el lugar. Después degollaba a los animales, ingresaba con la sangre del cordero, del becerro, y despiaba del oeste al este, a donde nace el sol. Fíjese, es un arca así, y había un arca con una cubierta, una tapa, que habían en la parte superior, sobre la tapa, habían dos arcángeles que estaban mirando frente a frente, y del centro de esos arcángeles, de ahí salía la voz donde Dios hablaba con Moisés. Entonces estaba con el arca, abajo está el arca del pacto, o sea, las dos tablas de piedra, estaba la vara de Aarón y el maná. Entonces, de ese lugar, entonces el sacerdote, Aarón, espiaba del oriente al este, o sea, al occidente, a donde nace el sol. Y luego, con la sangre del macho cabrío, lo hacía al inverso, donde nace el sol al occidente. O sea, espiado por ambos lados. Ingresaba una vez al año. Ahora, para ingresar, dice, al santuario, entra con la sangre de Jesucristo. Si vas a la parte espiritual, tenía que él morir ahora para poder ingresar a esa nueva etapa. No es que tú vas a ir a espiar ese lugar, solamente hacen los sacerdotes. Pero esa es la ley que Dios ha determinado. Así que hemos teniendo libertad, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario. Si puedes ingresar porque eres un nuevo hombre, una nueva criatura, por la sangre de Cristo. Ese cordero fue sacrificado para que tengas libertad ahora. Por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es por su carne. Entonces ese velo representaba la carne, se rompió, así como murió nuestro Señor Jesucristo. El lugar santísimo era cubierto por un velo, o mejor dicho, una cortina. Nadie podía ingresar, nadie podía ver, era un misterio que había atrás de esas cortinas. Y con la muerte, dicen en la Escritura, con su muerte, se rasgó, se rompió, y se vio qué cosa había atrás en el lugar santísimo. Por eso dice acá, por el camino que Él nos consagró, o sea, listo, murió, nos consagra, nos limpia, Él murió por nosotros, ser una nueva criatura, tenemos un ingreso ahora al santuario, y si hablamos del santuario también es otro misterio más, pero ahí nomás nos quedamos momentáneamente, por el camino que nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es por su carne, o sea, se rompió, ahí murió. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, claro, Él entra como sacerdote sobre la casa de Dios.
y la casa de Dios también es otro misterio más, pero ahí nomás momentáneamente. Llegándonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Ahora viene el punto más difícil. Bueno, dice, yo tengo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Listo, se acabó. Ya, muy bien. Pero te dice que tienes que purificar tu corazón de mala conciencia, si no, no tienes ingreso. Lavado los cuerpos con agua limpia. Si no te has lavado con tu cuerpo con agua limpia, no tienes ingreso al santuario. Con eso no quiere decir que vas a ir a la ducha, te vas a bañar, ya con tu jabón, tu champú. Eso no, amigo. Acá ya se trata de otra cosa. Por eso dice que Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía o amontonas jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí. Ya no está hablando de la suciedad exterior, está hablando de la suciedad interna. De eso está hablando ahora. Y para lavarnos es lavar los cuerpos con agua limpia. Y si hablamos en otro sentido, como en Ezequiel 36:25, que Dios nos lava con agua limpia, y luego vemos nuestro Señor Jesucristo, donde dijo, de mi corazón fluye río de aguas vivas, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agua y tiene que bañarte, lavarte. Si no eres lavado, no tienes ingreso. No tienes ingreso. Luego dice, purificado los corazones de mala conciencia. Si no eres purificado, no eres limpiado, no tienes ingreso, amigo. Por más que digas, que las vestiduras, digo, por mí murió. No, la vida, la escritura te enseña otra cosa. Luego dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar. O sea, sin doblez. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar. Si tenemos esa fe, es otro punto más, amigo. Por eso la escritura está lleno de misterios. Dice Santo Salazar que el conocimiento que vamos adquiriendo es como una gota en medio del océano. O como dijo también Epicuro, sabio, estamos hablando griego, dijo bien claro, una gota de agua sí lo podemos conocer. Lo que no se puede conocer es el mar, la inmensidad. Lo poquito, como una gotita, sabemos. Lo resto es desconocido. Entonces, vemos acá que debemos mantenernos firmes en la profesión de nuestra fe sin fluctuar. Y si hablamos de la fe, también nos encontramos con otro problema. Porque si vas a un diccionario, vas a encontrar que la fe es el sinónimo de creencia. Bueno, pues ya, sinónimo de fe es un sinónimo de creencia. Correcto. Pero si te profundizas, te encuentras con otra novedad. Que la fe, como dice en Hebreos 11:1, la fe, según la versión Valera, Reina Valera, de 1610 o 1909, vas a encontrar que la fe viene a ser la sustancia de lo que se espera, la demostración de las cosas que no se ven. La fe viene a ser una sustancia. ¿Y qué es una sustancia? Una esencia. ¿Y qué es una esencia? Una pureza. ¿Y qué es algo puro, sin mancha? El Espíritu Santo. Y si no tienes el Espíritu Santo, que es la fe, no, pues amigo. Es difícil entrar, es difícil ingresar, imposible ingresar, entrar al santuario. Y por la sangre de Jesucristo, porque no fuiste comprado tampoco. Entonces, ¿qué es difícil? Mire, la cosa no es tan sencillo como se pensaba. Por eso dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, sin dudar. Será o no será, será o no será, sin dudar. Que fiel es el que prometió. Entonces Él nos ha prometido que hacer nuevos hombres, nuevas criaturas, nos ha prometido darnos la vida eterna, etc. Esa es la promesa, pero tenemos que nosotros mantenernos firmes. Si hemos sido comprados por un precio de sangre, hemos sido purificados los corazones de mala conciencia, hemos sido lavados nuestros cuerpos con agua limpia, debemos mantenernos firmes en la profesión de nuestra fe, sin fluctuar. Él es fiel, cumple su promesa. Dios, por eso dice en otra parte de la Escritura, Dios no es hombre para mentir. Entonces, considerando los unos a los otros para provocarnos el amor y las buenas obras. Ahora, desde el momento
nos consideramos los unos a los otros para abocarnos al amor. Acá la motivación, vivir en armonía, vivir en unión, en las buenas obras, es motivarse el uno con el otro. Vamos a hacer esto. ¿Pero qué te mueve a hacer eso? El Espíritu mismo te mueve. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer o sea, todo en armonía. Por eso dice, consideremos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Vamos a hacer cosas en unión, no mirando los defectos, sino las virtudes. ¿Para qué Dios nos llamó? Vamos a hacer esto, motivarse el uno con el otro. Por eso la base primordial es eso, la motivación, como dice Pablo, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es otro punto más para comprender que ese día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Ese es otro punto más. Si nosotros pecamos, piensa que Cristo una sola vez murió, una vez hemos sido rescatados y comprados, no comprados a cada rato, una sola vez. Sino que nos espera una horrenda esperanza de juicio y hervor y de fuego que devorará a los adversarios. Eso nos espera cuando nosotros voluntariamente empezamos a cometer errores sobre errores y pensamos que estamos cerca. Mentira. Cada vez nos vamos alejando. A las finales morimos. ¿Cómo que morimos? No estoy hablando de la muerte carnal, sino que el espíritu se aparta y nos convertimos carnales otra vez. Se acabó la ilusión, se acabó todo, muertos porque nos abandonó el espíritu. Pero como dice en Isaías, por último pelea contra nosotros hasta destruirnos. Mañana vamos a continuar con este mensaje, queridos amigos, y recuerden que el día miércoles vamos a estar hasta las 4 de la tarde, y porque jueves es luna nueva. Acá vamos a estar full silencio. Si te parece bien nuestro mensaje, danos un me gusta y comparte con tus amistades. Nuestro agradecimiento por anticipado, y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.